¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues nada, bienvenidos. Ya sabéis que estamos acabando, queda poquito. Y nada, como todavía queda un par de semanitas para que acabemos el curso, esta sería vuestra clase del lunes 25 de mayo. Simplemente es un par de clases, un par de sesiones para ver el último tema de vuestro libro. Lo que he hecho ha sido juntar de alguna forma, organizar, tunear el tema 14, 15 y 16. Del 14 he quitado cosas y del tema 15 y 16 que tenéis en vuestro libro, pues prácticamente más de lo mismo. He quitado algunas cosillas, he dejado lo que he considerado más importante. Y de aquí lo que voy a hacer para no cansaros con más prácticas obligatorias ni aburriros más de lo debido, os he preparado nada, un pequeño formulario. Es muy parecido al cuestionario de evaluación. En él lo que tenéis que hacer es dar respuestas a una serie de preguntas, unas que serán abiertas, otras que serán cerradas. Es un cuestionario que solamente se puede hacer una vez y la nota la sabréis en el momento pues, que yo lo corrija y publique la nota, ¿vale? Simplemente lo he querido hacer un poco diferente para no estar con más, ni con más Word ni con más nada. Creo que es un cuestionario que se hace pues nada, en una tarde, no os debería llevar mucho tiempo. Y si tenéis alguna duda mientras lo estáis haciendo, ya sabéis que me podéis preguntar lo que queráis, cuando queráis y como queráis. Y que en la medida que me es posible, sabéis que no me dejo a nadie en el tintero y que intento siempre responderos a todos. Si alguna vez he tardado un poquito más de la cuenta, pues habrá sido por cuestión de trabajo o lo que fuera, o por algún motivo personal. Como estoy en casa con las pequeñajas y con mi mujer, pues a lo mejor ha habido algún pequeño problema personal, alguna circunstancia, ¿no? Como cuando estuve esos días sin internet o pequeñas cosas de esas. Bueno, en fin, ¿de qué va este último tema? ¿De qué va el tema 15? El tema 15 se llama Perspectiva y retos de la economía global. Básicamente lo que es un pequeño pupurrí de los dos últimos temas que tenéis en vuestro libro de SIEM, ¿vale? Por un lado hablamos de los mecanismos de cooperación e integración y lo que hago es partir del proteccionismo. El punto del proteccionismo lo tenéis en el tema 14 de vuestro libro, cuando habla del comercio internacional y de la balanza de pagos. Y yo aquí lo que he hecho ha sido, pues directamente lo he metido como un gran desarrollo, ¿no? Partimos del proteccionismo, tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, llegamos hacia la cooperación y posteriormente iniciamos los procesos de integración. Y dentro de esos procesos de integración encontramos la creación de la Unión Europea, donde ahora mismo estamos metidos de lleno. Y luego, por otro lado, el otro gran punto, que sería el tema 16, que lo voy a dejar para la sesión de mañana, hablaría de la globalización. ¿Qué es eso de la globalización? ¿Qué consecuencias ha traído? Y simplemente la veríamos desde pues, una serie pues, de los factores y las causas que explican esa globalización. Y luego hablaríamos de la pobreza, hablaríamos del desigual reparto de la riqueza, del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Y ya con eso acabaríamos el tema. De alguna forma, lo que hacemos en este tema es volver un poquito a los temas que habíamos visto en el principio del tema uno, aquellos temas que veamos un poquito por encima sin manejar los conceptos económicos. Y ahora lo que vamos a hacer pues, es intentar dar pues, una pincelada más, una capita más de chapa y pintura sobre todo lo que hemos aprendido y bueno, pues tratar de entender un poquito cuál es el contexto global de la economía, ¿no? Cuál es el contexto, por decirlo de alguna forma, en líneas generales que nos encontramos en la economía. Todo ello, claro, teniendo en cuenta que no es la situación que tenemos a día de hoy del coronavirus, ¿vale? Es decir, aquí es una situación global sin tener en cuenta esas circunstancias, ¿no? O esos hechos concretos que a día de hoy están modificando y mucho la forma en que, bueno, que estamos percibiendo la economía y en cómo se están desarrollando los acontecimientos. Pero bueno, empezamos. Vamos a ver qué es esto de la perspectiva y retos de la economía global, ¿vale? Pues nada, simplemente deciros que los procesos de integración económica y globalización de la economía adquieren cada día mayor fuerza. Es mejor cooperar que vivir enfrentados. De perogrullo. Para ello vamos a analizar qué es el proteccionismo y sus características para luego compararlo con el proceso de integración de la Unión Europea, ¿vale? El proteccionismo, que vamos a verlo ahora a partir es el punto por el que vamos a empezar, ¿no? Me acuerdo cuando vimos en la sesión anterior o en la anterior, es decir, la que hubiera sido el viernes pasado, del 22 de mayo, o el viernes no, el jueves del 21 de mayo, incluso el miércoles 20 de mayo, os hablaba de aranceles. Los aranceles tienen que ver con ese proteccionismo, ¿no? Son esos impuestos que se ponen y cuando viene un producto de fuera, pues no, por ejemplo, un coche de China o un coche de Japón, cuando entra a España no vale 6.000. Tú me lo vendes por 6.000 o tú es lo que esperas recibir por ese vehículo son 6.000 euros, pero realmente, bueno,
En el caso de que venga de China o de Japón, de China más raro, pero en el caso de que venga de Japón, espera recibir pues unos yenes, ¿no? Pues cuando llegan a España, pues cuando tú vas a comprar ese coche, cuando tú vas a pagar, te dicen, pues mira, no cuesta 6.000, cuesta 7.200 o cuesta 8.500. Y entonces de alguna forma, pues condicionamos, ¿no? De alguna manera lo que hacemos es reducir esa demanda. Lo que hacemos es poner un precio que está por encima del precio de equilibrio. Por tanto, lo que voy a terminar consiguiendo o voy a tratar de conseguir es que en esa diferencia de precio, pues en lugar de comprarle el coche a los japoneses, pues lo compré en el territorio español, ¿no? Vamos a ver que gracias a ese proteccionismo se van desarrollando pues una serie de circunstancias, una serie de hechos alrededor de la economía y al finalmente lo que se hace, por decirlo de alguna forma, es que se facilitan los procesos de cooperación y de integración económica, ¿vale? Primero empezamos a partir de la Segunda Guerra Mundial con esos procesos de cooperación. Vamos a ver cuáles son los acuerdos que se firmaron fundamentalmente. Además es un tema que toca más historia del mundo contemporáneo que nosotros, con lo cual yo lo voy viendo un poquito por encima, no me meto mucho en mucha profundidad sobre ellos. Y luego, posteriormente, vamos a llegar pues, al ejemplo más claro de integración económica plena, que es el caso de la Unión Económica Europea, ¿no? La Unión Económica Europea y Monetaria. ¿Por qué es el caso más claro? Porque de todos los casos que hemos tenido de acuerdos internacionales, de acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, el de la Unión Europea es el que ha tenido un proceso de transformación más severo, por decirlo de alguna forma, más intenso, ya que los países que se han visto involucrados en dicho proceso de integración no solamente han cambiado su forma de ver y entender las cosas, no solamente han cambiado sus políticas y no solamente han estandarizado sus normas, por decirlo de alguna forma, sino que incluso han puesto una moneda en común, han puesto una moneda la de la Unión Europea, el euro, en común para todos los países miembros, ¿no? ¿Qué pasa con esta idea que estamos desarrollando de proteccionismo, cooperación e integración? Pues que más allá de todo esto, ¿vale? Más allá de estos procesos que elaboran fundamentalmente los países, que correspondería a ese tema 15 de vuestro libro, luego por otro lado tenemos todas aquellas circunstancias que se desarrollan de forma casi, por decirlo de alguna forma, fuera de los estados, ¿vale? Que son los procesos de globalización. La globalización tiene su máximo exponente, o por decirlo de una forma que guarde relación con lo que hemos estado estudiando durante estos meses, tiene su relación con las empresas. O sea, son los movimientos de las empresas, ese objetivo, ese afán de maximizar el beneficio, lo que de alguna forma promueve, ¿vale? Y se ve beneficiado de esa globalización que estamos viviendo a día de hoy. Además, esa globalización, uno de los puntos fundamentales por los cuales se ha llevado a cabo, uno de los puntos fundamentales para que podamos entender por qué la globalización es como es y podamos entender por qué hemos llegado a donde hemos llegado, es gracias fundamentalmente al desarrollo de las comunicaciones y de los transportes, ¿vale? Es el punto más importante. Yo por mucho que yo quiera vender en China o por mucho que yo quiera vender en Estados Unidos, en la India o en cualquier otra parte del mundo, me hacen falta dos cosas fundamentales para poder llegar allí. La primera de ellas es un medio de comunicación. Ya sabéis que el mercado actúa como aquel lugar donde los ofertantes y los demandantes se ponen de acuerdo para intercambiar un producto. Pero si yo quiero vender, yo qué sé, yo quiero vender naranjas y no voy al mercado adecuado a recoger esas naranjas, pues lo siento mucho. No voy al mercado adecuado a ofertar esas naranjas, pues lo siento mucho, pero no me las van a comprar, ¿no? Como si voy al Mediamar y tengo allí 10 kilos de naranjas. Pues sí, lo siento mucho, pero por mucho que sean las mejores naranjas del mundo, que sean espectaculares, no es el lugar para proceder a venderlas, ¿vale? A no ser que haga alguna política de marketing, a no ser que haga algo relacionado con esas naranjas y las pueda vender, no es el mejor lugar para venderlas. Por tanto, tiene que suceder dos cosas para que yo pueda vender un producto y esto está muy relacionado con la economía de la empresa. Las dos cosas que tienen que suceder, la primera y más importante, tiene que ver con la política de comunicación. Uy, va, la mosca me ha entrado. Tiene que ver con la política de comunicación. Y la segunda, bueno, espera, un segundito, chicos. Un segundito. Son los problemas del directo. Sí, he tenido unas palabrejas, palabritas y cosas con la mosca que había entrado. Ya está todo solucionado. Os estaba contando que esa globalización tiene mucho que ver con la economía de la empresa y tiene mucho que ver con dos puntos fundamentales. El primero es la comunicación, ¿no? Ese marketing, esas políticas de publicidad. Y por otro lado, tiene que ver mucho con los transportes. Es decir, la capacidad que tengo yo para poner un producto en otra parte del mundo. Y bueno, ya lo vimos en su momento cuando estuvimos viendo aquellos vídeos de los adictos a las compras, lo poquito
o no iba a decir nada, pero lo poquito que costaba poner un producto en un barco, en un buque, y gracias al transporte en grandes cantidades, a gran escala, esas economías de escala que también hemos estudiado en el tema 4, pues resulta que podíamos poner un producto en otra parte del mundo, desde China en España, con un coste muy pequeño. Prácticamente, bueno, ya lo visteis, lo que costaba para unos vaqueros, lo que costaba para una camiseta. Es decir, eran costes de transporte muy, muy, muy bajos. Casi más bajos que poner esa misma camiseta o esa misma pantalón, pues yo qué sé, desde España por transporte terrestre, es decir, por camión. Pues a lo mejor, yo qué sé, estamos hablando de ponerlo en ponía el ejemplo de París, no estoy muy de acuerdo, tendríamos que ir un poquito más lejos, tenemos que ir casi hasta Alemania para que más o menos esos costes se igualaran, ¿no? Se compensaran, por decirlo de alguna forma. Uno está más cerca, pero bueno, tienes que echar esas horas de tren, ¿no? O de, ¿cómo se llama esto? O de camión para poder llegar. Y en el caso pues también lo diré. Y eso que ya se dio la mosca, ¿eh? Me cago en la leche. Y en el caso del transporte marítimo, pues lo que viene por buque, vale, sí tarda mucho, pero merece la pena el coste, ¿no? De alguna forma, al transportar tanto, lo que hacemos es conseguir abaratar esos costes de transporte. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo. No me enrollo mucho más. Cooperación internacional frente al proteccionismo. ¿Qué es esto? Pues lo primero que vamos a ver es qué es esto del proteccionismo. Esto Fijaros que son ideas que vamos a ver aquí que son muy fácilmente comprables, vamos a ponerlo así entre comillas, entran muy fácilmente en el oído, entran muy fácilmente a la hora de razonar y a la hora de investigar. No se ha ido la mosca, cago en la leche. Por fin se fue. Me siento como en un episodio de Breaking Bad, exactamente igual, con la mosca de las... En fin, bueno, corramos un tupido, sin es delante, velo y sigamos. Os pongo ahí. Aunque el comercio internacional ofrece las ventajas que hemos visto, esas que vimos en el tema anterior, también genera inconvenientes al haber sectores que se pueden ver perjudicados, ¿vale? Aquí es cuando se empieza a decir que hay determinados argumentos políticos, hay determinados argumentos de determinados partidos políticos que entran fácilmente y desde un punto de vista económico son justificables. Lo que vosotros tenéis que daros cuenta, lo que vosotros tenéis que aprender a discernir es el punto donde estamos hablando de la parte pura y duramente económica, aquel punto donde no estamos hablando ya solamente de economía, ya estamos hablando de otras cosas, ¿vale? Por tanto, hay que saber distinguir ambas cosas y más o menos a ver si lo vamos construyendo bien. Y el punto de vista que me queda es objetivo, total y completamente objetivo. Os pongo ahí que cuando importamos productos de otros países, beneficiamos al consumidor, pero podemos perjudicar al comprador, al productor, ¿no? Es decir, cuando yo decido comprar un coche fuera de mi país y no lo estoy comprando en mi país, claramente estoy perjudicando a la industria de mi país. Pero claro, si no lo estoy comprando en mi país es porque mi industria no es competitiva. No es capaz de ofrecer lo que yo quiero al precio que lo estoy comprando o al precio que yo lo estoy comprando no me están dando la calidad del producto que yo estoy esperando recibir a cambio. Por tanto, claro, a partir de esto que yo os estoy contando, hay determinados argumentos, hay determinadas situaciones en las cuales, como por ejemplo hemos visto con nuestro amigo Trump en Estados Unidos, en las cuales ese proteccionismo hasta cierto punto puede llegar a estar incluso justificado, ¿no? Cuando empezamos a hablar de que el que viene de fuera me está quitando el trabajo a mí, cuando empezamos a desarrollar esa guerra comercial con China para no traer los productos de China y que se compren los productos americanos. Claro, todo esto está muy bien, ¿no? Fijaros, es más, cualquiera que escucha estos argumentos muchas veces encontrará detrás estas justificaciones que son económicas. Evitar la dependencia del exterior, por supuestísimo. Fijaros, protegiendo industrias estratégicas como por ejemplo las energéticas y siempre que se pueda. España no podría hacerlo de cara al uso del petróleo. Nos guste o no nos guste, nosotros dependemos de un factor energético que no tenemos. Es decir, es una ventaja que tienen determinados países, como pueda parecer, como pueda ser México, como pueda ser Estados Unidos en parte, como pueda ser los países de exportadores de petróleo, es decir, todos los que estamos hablando de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, es decir, todos aquellos países que tenemos en la zona de Oriente que se encargan de exportar ese petróleo. Pues España, por ejemplo, por mucho que quisiera, no podría evitar esa dependencia del exterior, ¿vale? Es más, nosotros incluso podríamos decir ya, pero ellos dependen de que yo les ofrezca un turismo espectacular. Bueno, vale, lo podríamos llegar a comprar. Favorecer la industria nacional y el empleo. Se protege a las empresas de la competencia, especialmente aquellas que están creciendo. Fijaros esta, ¿no? Esta sí que es buena.
Además, esta me gusta hacer pues, como una pequeña analogía, ¿no? Como un pequeño símil a vosotros. Vosotros cuando estáis estudiando, vosotros cuando estáis en el sistema educativo, lo que se hace es que se pone pues como una especie de andamios, ¿no? Vamos a hacer que estos alumnos puedan crecer. Vamos a hacer que estos alumnos, pues en el momento en el que estamos construyendo la vivienda, estamos construyendo el piso, que sería vosotros mismos, pues ponemos unos andamios a su alrededor para que ellos mismos puedan ir apoyándose, puedan ir asentando y puedan ir afirmando esos conocimientos. En la industria pasa algo parecido. Cuando una industria está creciendo, cuando yo veo potencial en una industria, estoy investigando, estoy desarrollando, estoy viendo que si eso lo llevo adelante puedo llegar muy lejos con esa industria, le pongo esos andamios. Es decir, puedo proteger a esa industria con aranceles, por ejemplo, del comercio exterior. De forma que todo el mundo, absolutamente todo el mundo a nivel interno, compre ese producto. Y si puede ser, intentamos exportar, ¿vale? Claro, aquí está la idea que mola, aquí está la idea bonita, ¿no? Aquí está la idea chula, aquí está además la idea que se entiende. Pero en muchas ocasiones lo que sucede, lo que ocurre, es que no terminamos de desarrollar la idea. ¿Qué ocurre si yo protejo demasiado a una persona o si yo protejo demasiado a una industria? Pues que al final se vuelve vaga. ¿Qué más da? ¿Qué más da saber más o saber menos? Si al final los andamios están puestos, no me los van a quitar y por muy mal que lo haga, al final me van a terminar aprobando. Me vuelvo cómodo. Pues igual pasa un poco con las industrias. ¿Qué más da lo que yo haga si al final me van a estar comprando mis coches? ¿Qué más da que ponga mucho más chuminás o que ponga menos chuminás o que me desarrolle más en la industria o que desarrolle un coche mejor o un coche peor? Si cualquier coche que entre va a ser el doble de caro que el que yo haga aquí en España, por poner un ejemplo, pues, además por exagerarlo, ¿qué incentivo tiene esa industria a hacer un mejor coche? No tiene ninguna industria. Es decir, un proteccionismo excesivo lo que nos lleva es a perjudicar al consumidor. ¿Y cómo perjudicamos al consumidor? Pues como no permitimos la competencia con el exterior, estamos creando un modelo de competencia imperfecta. Estamos creando un modelo de monopolio o de oligopolio en mi país a base de protegerlo de lo que venga de fuera. ¿Entendéis? Claro, por ejemplo, el caso del coche. En su momento en España lo que se fabricaban eran los 600 y de fuera no venía nada. Fabricábamos ese coche y no había otra cosa. Claro, mientras no sabríamos, el 600 nos parecía, oh, puf, vamos, el 600 es lo mejor del mundo. En el momento que abres tu mercado, en el momento que ya no ofreces ese modelo tan proteccionista, pues claro, el coche que viene de fuera dices tú, ah, pues el SEAT no es tan bueno como yo pensaba. Aquí tiene un montón de cosas que viene uno de fuera y le da mil vueltas. Sucede lo mismo con vosotros. Si proteges demasiado a una persona y a una persona le facilitas mucho el estudio, le facilitas mucho lo que tiene que hacer, le facilitas todo tanto, que llega un momento de cuando le tienes que soltar a la vida real, cuando le tienes que soltar a enfrentarse con el mundo real, resulta que ese exceso de proteccionismo al final lo que ha hecho ha sido dotarle de una debilidad pues que no debería de haber desarrollado. Tendría que haberse perfeccionado y tenía que haber trabajado en otro sentido distinto. Es decir, hay que saber retirar esos andamios a tiempo para que la industria se me desarrolle, pero cuando ya empiece a andar por sí sola, empezar a retirar esas ayudas de manera que pueda competir con otras industrias de fuera de nuestro país. Y en ese momento sí, ya empezar a crecer, pero porque está compitiendo realmente con otras industrias, está en igualdad de condiciones. ¿Qué más justificaciones me dicen los proteccionistas con respecto a esas medidas que desarrollan? Es decir, esos argumentos políticos que me puedo encontrar perfectamente en un meeting de determinados partidos políticos. Corregir desequilibrios. Cuando el saldo, no el saldo, cuando el saldo de la balanza comercial es negativo, importamos más de lo que exportamos. Y cuando esto ocurre, debemos financiar, compensar de alguna forma esta diferencia. Entonces, ¿qué es lo que dicen esta gente? ¿O qué es lo que dicen los proteccionistas? No, hombre, no. Fastidies. Protege tu industria interior, desarrolla tu industria interior y cuando la tengas desarrollada podrás tener una balanza comercial positiva, podrás tener una balanza comercial saneada. De esa forma evitas la dependencia del exterior, desarrollas tu industria nacional y encima no le tienes que deber dinero al exterior. ¿Eh? Fijaros, ¿eh? Se vende solo. Se vende solo. Por lo tanto, no compremos nada que venga de fuera, protejamos la industria de nuestro país, impidamos que vengan mano de obra del exterior a trabajar en nuestro país, porque no deja de ser más o menos lo mismo, impidamos que vengan otras empresas a trabajar a nuestro país, lo tenemos que hacer todos nosotros de forma interna y desarrollarnos nosotros de forma interna. Claro, a nivel económico, como ha pasado ahora con Trump en Estados Unidos, en una economía como la suya, desarrollar ciertas medidas proteccionistas en determinados sectores viene bien. Pero viene bien sencillamente porque estoy permitiendo que ese sector se recupere, que ese sector se desarrolle, que ese sector vea qué es lo que ha pasado, aprenda de sus errores y posteriormente volver a estar en competencia
dentro de su sector con empresas de fuera de su economía, es decir, con empresas del comercio internacional, y así de esa forma recuperar de alguna forma la hegemonía, la situación de poder que podía tener antes de esa situación, ¿no? En determinadas situaciones donde ese proteccionismo está bien, pero en otras situaciones donde ejercemos o elaboramos un proteccionismo excesivo, lo único que estamos haciendo es debilitar la industria, justo lo contrario, porque no la estamos poniendo a competir con nada del exterior, no estamos viendo o no estamos comparando, no estamos utilizando tecnologías y factores productivos que sí están utilizando esas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que saber cuándo se retiran esos andamios y hay que saber cuándo echar a correr o poner en marcha esa empresa, ¿no? De forma individual. Y por último, pues os pongo ahí otro efecto que tiene el proteccionismo, que es el de recaudar impuestos a través de los aranceles que graban las importaciones. Sí, ¿no? Se entiende sin ningún problema. Es decir, todo esto que os he puesto aquí, incluso vosotros mismos, a día de hoy, lo leéis y pensáis, anda, ¿y España por qué no desarrolla medidas proteccionistas? Bueno, la primera y más importante es porque pertenecemos a la Unión Europea, ¿vale? La segunda, porque todo proteccionismo que se desarrolle dentro de un país, aunque en apariencia pueda permitir que lo que está haciendo es mejorar la industria y mejorar de alguna forma ese crecimiento económico, a medio y largo plazo lo que está haciendo es perjudicar al consumidor, ¿vale? Si ponemos unos aranceles para que esos productos no se compren en España y se pongan fuera, por lo menos, perdón, no se compren fuera y se compren en España, lo único que le está pasando al consumidor es que ya no puede comprar ese producto más barato. Como poco lo tiene que comprar igual de caro que en el país. Por tanto, ahí ya de entrada estamos perjudicando a los consumidores. Luego, por otro lado, cualquiera que quiera comprar algo mejor que lo que tenemos en España, se tiene que gastar muchísimo más dinero. Por tanto, nuevamente estamos perjudicando a los consumidores nacionales. Y si encima nuestras medidas proteccionistas son demasiado excesivas y no podemos acceder a algo del exterior, el consumidor no puede acceder a algo del exterior, pues al final lo que estamos haciendo es que la industria que está protegiendo algo, que está produciendo algo en nuestro país, no se desarrolla debidamente. Simplemente porque no coge ni la sinergia, ni la tecnología, ni todo aquello que nos viene del exterior de lo que podemos aprender, es decir, de lo que sería bueno. Por tanto, ¿qué sucede con este proteccionismo? Bueno, pues en este proteccionismo que tenéis aquí se articula, se desarrolla, se justifica a través de una serie de medidas. Por ejemplo, os he puesto ahí aranceles. Son impuestos que incrementan el precio de las exportaciones. Por ejemplo, si el precio nacional es de 95 euros y el extranjero es de 80 euros, se puede establecer un arancel del 20%, de forma que el precio del producto extranjero se carezca hasta los 96 euros. ¿Veis? Entonces ya el español pues ya decide, o me ahorro un euro y me compro el producto español por 95, o me gasto un euro más porque el producto extranjero es mucho mejor. ¿Sí? A lo mejor con esos impuestos el Estado podría coger y decir, venga, va, pues aunque estemos comprando el producto extranjero, porque ese producto extranjero es mejor que el nacional, la gente está dispuesta a pagar ese euro más, ojalá con ese dinero que estoy recaudando vía aranceles, lo que esté haciendo es desarrollar esa industria para que el día de mañana pueda competir con esa industria extranjera, ¿no? Para que el día de mañana podamos bajar de alguna forma el precio de venta y, por decirlo de alguna forma, podamos desarrollar mi industria interna. Cuotas o barreras a la importación. Aquí lo que hacemos es que en lugar de poner un precio, un arancel, lo que hacemos es que durante un tiempo determinado, durante una cantidad determinada, lo que hacemos es limitar las compras que se pueden realizar al exterior, ¿vale? Yo qué sé, a lo mejor, imaginaros que en España, ¿no? Igual que en muchos países, la temporada de compra de coches suele coincidir con el fin del año. Es decir, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, la demanda es estacional y ahí se produce una demanda importante de vehículos. Y encima, las grandes constructoras lo que suelen hacer aprovechando ese cierre del año, ¿no? Ese cierre de ventas, intentan de alguna forma adelantar dinero que pertenecería al año siguiente intentando hacer ofertas, ¿no? Intentando aplicar descuentos. Pues en ese momento se puede producir un incremento de demanda de vehículos. Bueno, pues a lo mejor es interesante, es conveniente, pues durante ese periodo facilitar la entrada de nuestro país de 2.000, 3.000, 4.000 vehículos, con el fin de que la gente que en ese momento está demandando esos vehículos no vea limitada la demanda de alguna forma y que tampoco se incrementen mucho los precios. De alguna forma también estamos intentando, ¿no? Proteger a la industria interna, ¿no? Si la demanda es muy grande, es muy alta y el precio sube mucho, pues a lo mejor no vendemos tanto como habíamos esperado. Además que los coches no son inelásticos.
en su momento, pero no son del todo inelásticos. Tenemos el transporte público. Hay mucha gente que trabaja en el centro de Madrid que no se plantea irse en el coche, directamente se va en el transporte público. ¿Veis? Pues más o menos de alguna forma pues poner una cuota. Durante un periodo de tiempo se puede comprar esto. ¿Por qué lo hacemos así? Pues a lo mejor por ayudar un poco a la oferta de nuestro país que en ese momento no es capaz de satisfacer la demanda. El resto del año sí, pero en ese momento no somos capaces, ¿vale? O simplemente porque lo que tratamos de hacer de alguna forma es proteger esa industria, ¿no? Es decir, yo lo que voy a hacer es vender mis hortalizas, yo lo que voy a hacer es vender mis alimentos y bueno, solamente voy a permitir que entre aquello que no soy capaz de fabricar. Por encima de eso no va a entrar, ¿vale? Y de esa manera lo que hago es que me aseguro que todo se compre en mi producto interior, que todo se compre en mi producción interna. Otras barreras, pues os he puesto ahí las regulaciones administrativas. Eso es cuando dejamos durmiendo en la aduana un producto, dejamos durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Establecer controles estrictos en materia de calidad y sanidad en la aduana para toda entrada de productos alimenticios del exterior. Por ejemplo, como son perecederos, se desincentiva toda compra de los mismos, ¿no? Es decir, llega alimentos del exterior y resulta que se quedan en la aduana, pues los dejamos ahí una semana o dos, que si hace falta un certificado, que si tienes que tener un trámite, que si tiene que verse, que tiene que venir sanidad, que tiene que venir, y al final llega un momento que dices, mira, paso de vender productos a España porque entre que lo meto y sale y entre que me lo compran y me lo despachan en la aduana, pues el producto se estropea y no llega a las mismas condiciones de calidad y de frescor, etcétera, 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 que si llegara en el momento o llegará en su justo momento sin retrasarlo tanto en la aduana. Simplemente lo que se trata es de hacer una serie de regulaciones administrativas, poner una serie realizar una serie de trámites burocráticos que lo que hacen es obstaculizar la entrada del producto, ¿no? Esto se conoce como, fijaros, es casi tan complicado para mí como decir croqueta con todo el lleno de R's, ¿vale? Burocratización, ¿me veis? Burocratización de la economía. Lo que hacemos es pedir mucho más papeles. Lo que hacemos es complicar de alguna forma esa compra al exterior. Y por último tenéis pues justo la operación contraria de los aranceles. En lugar de gravar con un arancel lo que me viene de fuera, lo que voy a hacer es dar ayudas y subvenciones a la producción nacional. Con esta medida se ayuda directamente a las empresas con el fin de aumentar exportaciones y reducir las importaciones, ya que estamos abarantando el producto de alguna forma. Os pongo ahí que esta medida debe tener problema con las prácticas de dumping, que consiste en vender un producto por debajo de su coste gracias a dichas ayudas. Esto está prohibido. Así, las políticas de dumping no se pueden llevar a cabo. Es decir, yo vendo algo por 100 cuando me ha costado producirlo 110, porque es que las ayudas que me da el gobierno son espectaculares, son de 50, hasta la mitad de lo que he producido, ¿no? Hasta la mitad del coste que me ha costado hacer ese producto. Pues como lo estoy vendiendo por debajo de su precio de coste, pues por debajo de su coste de fabricación, esto se conoce como dumping y está prohibidísimo, no se puede hacer. Simplemente lo que estamos haciendo es limitar el comercio. ¿Por qué está prohibido? Porque si permitimos con las empresas que hagan dumping, es decir, empresas fuertes, y empiezan a vender por debajo del coste de fabricación, lo más normal es que se queden con el mercado. Y lo más normal es que, pasado un tiempo, esas empresas no puedan seguir fabricando. Es decir, yo no puedo estar fabricando por debajo yo no puedo estar ingresando menos de lo que estoy gastando. Pues llega un momento que la empresa no tiene sentido. Es decir, pierde totalmente su razón de ser. Pues entonces lo que hacemos en este caso, lo que hacemos en estas circunstancias, pues es prohibirlo. No lo estamos permitiendo, ¿vale? Lo que obligamos a las empresas que trabajan en el comercio internacional es a vender por encima de su coste. Porque si no, que era con lo que quería acabar, lo que estamos haciendo es generar situaciones de monopolio, de competencia imperfecta nuevamente. Una empresa muy grande, una empresa con mucho poder, empieza a ofrecer sus productos por debajo del coste de fabricación, se queda con ese mercado, pero más tarde o más temprano no le queda más remedio que volver a subir los precios. Entonces, en ese caso, pues se encontrará un mercado donde está sola. Y hasta que vuelva a haber competencia en ese mercado, se puede estar beneficiando de esa situación. Y luego, cuando vuelva a tener competencia, volver a bajar los precios. Pues como eso no se puede hacer, dumping está prohibido. Es decir, ayudas y subvenciones está permitida, por supuesto, pero lo que está prohibido es que una empresa venda por debajo de su coste de fabricación. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué pasó con el proteccionismo? Esto es lo que os digo, esto es historia del mundo contemporáneo, HMC puro y duro. En la década de 1930, en medio de la Gran Depresión, muchos países levantaron barreras comerciales con el argumento de que así se salvarían empleos y se ayudaría a la economía nacional a salir de la crisis. ¿Qué les pasó? Acordaros, venimos del crash en la bolsa de Nueva York.
Venimos de que ¿cuánto valen mis acciones? Pues como el amor, valen, ¿cómo se llama? Como que valen más que ayer, pero menos que mañana. Es exactamente igual, ¿no? Por tanto, como las acciones no paran de crecer, pues os acordáis, ¿no? Pues venga, voy invirtiendo. Hasta que llega un momento que dices tú, oye, que yo quiero mi dividendo. Y te dice la empresa, ¿pero qué dividendo? ¿Qué me estás contando? No tengo nada. Eran tus expectativas, a saber qué has hecho tú con ellas. Y claro, pues uno como tonto no es, pues retirar el dinero, ¿no? Y me lo llevo. Si no me vas a dar nada por mi dinero, ya me explicarás para qué narices lo voy a tener aquí invertido. Provocando, pues eso, el crash de la bolsa de Nueva York, la caída de muchas empresas, etcétera, etcétera. Por tanto, en esa situación tan de caos, en esa situación en la que apareció nuestro amigo Keynes, para desarrollar la teoría general del empleo, de los salarios y todo eso, pues como consecuencia del periodo de entreguerras, como consecuencia de la Gran Depresión, se produce pues, como una pequeña crisis de las democracias, ¿no? El resurgir de los fascismos en Italia, ¿cómo se llama esto? En Alemania. Y claro, lo que empiezan a hacer todos los países, de una forma, lo que ellos pensaban que era lo lógico, era empezar a proteger sus industrias. Es decir, no me voy a relacionar con nadie, voy a empezar a desarrollar las cosas por mí mismo. Y bueno, pues de alguna forma desarrollar esas medidas proteccionistas que hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que el comercio internacional se vio paralizado. Nadie comercializaba entre sí. Es decir, todos se pusieron a comerciar, nadie se podía comerciar con otros países, sino que todos se podían fabricar para sí. ¿Qué es lo que terminó por suceder? Pues al final terminó por darse una situación donde todo se empeoró, ¿no? Eh, claro, esto no justifica la Segunda Guerra Mundial, ni muchísimo menos. Lo que justifica la Segunda Guerra Mundial era todo ese auge de los fascismos, todo ese auge de las nuevas dictaduras y esa crisis, ¿no? Que por decirlo de alguna forma tuvieron las democracias como consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que pasa es que por detrás de todo esto, pues también hay un componente económico que no podemos dejar de lado, ¿no? Si tú no te estás relacionando, si tú solamente estás haciendo la guerra por tu lado, ¿no? La guerra por tu cuenta, no te estás ni beneficiando del comercio internacional, ni estás haciendo relaciones a nivel internacional, con lo cual estaba todo como muy fragmentado, ¿no? Estaba todo como muy dividido. De ahí que una potencia como Alemania se planteara nada, vámonos de guerra y a ver si sacamos algo de provecho con todo esto. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? La Guerra Mundial, ya sabéis todos, ¿no? Tenemos más un montón de películas ahí para hablar de la Segunda Guerra Mundial, algunas más reales que otras. Y en la conferencia de Bretton Woods, celebrada en Estados Unidos en 1944, en el marco de las Naciones Unidas, se tomó conciencia de que esto de que cada uno haga la guerra por su cuenta, esto de que protejamos nuestras industrias y esto de que estemos aquí, todos mohinos, así, como enfadados y sin relacionarnos los unos con los otros, pues como que no. Como que esto se ha demostrado que no ha funcionado. ¿Qué determinaron o qué llevaron a cabo o qué conclusiones se sacaron? Pues a partir de estas primeras reuniones empezaban a desarrollarse pues el Fondo Monetario Internacional, es decir, una nueva estructura, un nuevo sistema que de alguna forma velara o pusiera las normas de la economía, sobre todo financiera, a nivel institucional, a nivel mundial, para el buen funcionamiento del sistema financiero internacional. El Banco Mundial, básicamente esto existe para dar ayudas a los más desfavorecidos. El GATT, o el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios, que en 1994, lo tenéis ahí, se convirtió en la Organización Mundial del Comercio, y la organización NUPAR, sino para la cooperación y el desarrollo económico, ¿no? La OCDE. Y también tenemos que mencionar la fundación del Banco Mundial. Ah, pues ya está mencionado, ya lo sabíais. Me he puesto a leerlo y ya estaba dicho, ya estaba mencionado, ¿vale? Se desarrollan estas medidas, se desarrollan estos sistemas, se desarrollan estas instituciones. ¿Para qué? Por un lado, para favorecer las transacciones internacionales, ¿no? Por un lado, que exista un sistema financiero a nivel internacional. Tenían la experiencia de la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929. Luego tenemos la Organización Mundial del Comercio. Se sabe, el ser humano por lo menos así lo controla, que todas aquellas situaciones donde no se beneficia al consumidor es porque se está beneficiando a la empresa. Y por tanto, a lo que termina sucediendo son modelos o son mercados de competencia imperfecta, donde al final quien termina beneficiándose de toda esta historia, pues son las empresas, cuando deberían de ser los consumidores. Y luego, por último, tenemos la Organización del Comercio y la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, para intentar desarrollar a las industrias en la mejor medida posible, ¿vale? Por tanto, de una forma pues demasiado rápida, diría yo, y muy resumida, lo que viene a suceder en esta época es que
estas medidas proteccionistas se demostraron que eran equivocadas y actuaban justo en dirección contraria a como se pretendía. Posteriormente, gracias también a esa Segunda Guerra Mundial, donde hay otros factores, no solamente los económicos, pero el económico hay que tenerlo en cuenta, al acabar la misma, se empiezan a desarrollar una serie de acuerdos, se empiezan a desarrollar una serie de instituciones a nivel supranacional, es decir, son entidades que están por encima de las naciones, que velen por el buen funcionamiento del sistema financiero, el Fondo Monetario Internacional, del sistema de comercio, es decir, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que permita el desarrollo de empresas y el desarrollo de naciones a partir de la OCDE, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros, con la Organización Mundial del Comercio, con la OMC, lo que se trataba, lo que se intentaba era fomentar de alguna forma la progresiva liberalización del comercio internacional, ¿no? Los países firmantes del acuerdo debían celebrar sucesivas rondas de negociación multilaterales para reducir las barreras comerciales. Qué chulo, ¿no? Fijaros, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estaban tratando de hacer en aquella época como consecuencia de estas primeras fases de cooperación, estos primeros pasos para salir del proteccionismo y encaminarnos hacia otro modelo de mercado? Pues simplemente ponerse de acuerdo los países que estaban comercializando entre sí, es decir, aquellos que se podían ver favorecidos de su ventaja comparativa entre ellos, esa que estudiamos en el tema 14, la de David Ricardo, y el puntilloso, el que escuchó al otro, al Adam Smith, que era su maestro, por decirlo de alguna forma, y te dijo, espérate, que yo creo que te estás equivocando. Está bien, oye, aceptó el tío. Eh, Intentamos de alguna forma que esos países que pueden beneficiarse entre sí de ese comercio internacional, pues oye, vamos a eliminar los aranceles entre nosotros, ¿no? Vamos a hacer las cosas de una forma un poco distinta. ¿Para qué no vamos a estar empezando por P y acabando por O, en gerundio, por supuesto? ¿Para qué vamos a estar haciendo eso? También podría ser empezando por J y acabando por O. ¿Para qué vamos a estar así? ¿Para qué vamos a estar de esa forma? Si al final vamos a estar comerciando entre nosotros. Lo que tú me cobras es lo que yo te cobro. Bueno, pues vaya un pan como unas leches, ¿no? Pues para eso vamos a quitarnos esos aranceles entre nosotros. Vamos a cooperar de alguna forma. Ya emplearemos ese dinero en otras cosas. Pero ¿para qué no lo vamos a estar comprando si lo que yo te voy a quitar a ti es lo que tú me vas a quitar a mí? Y al final vamos a terminar comerciando entre nosotros porque nos interesan los dos. ¿Veis? Por tanto, en este primer Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, este GATT, o esta OMC, es decir, uno de 1948, la Organización Mundial del Comercio, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Que en este GATT en 1994 se convirtió en la OMC, pues en ese año 1994 lo que se intenta es, bueno, por un lado, cumplir los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, proteger al consumidor fundamentalmente, servir de foro para las negociaciones comerciales de los países miembros, claro, tener un sitio donde vayamos a reunirnos y donde vayamos a organizarnos y donde vayamos a hablar de estas cosas, ¿no? Saber que una vez al año nos vamos a ir, quien dice Uruguay o Montevideo, dice Madrid o dice Casablanca, y nos vamos a reunir allí y vamos a hablar de estas cosas, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a vernos y vamos a decir, es una época donde no es como la nuestra, es decir, ¿cómo se llama esto? Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no existían, no había videoconferencias. Yo podías hablar por teléfono, pero no le veías la cara al otro, con lo cual no sabía muy bien lo que estaba pensando, ¿vale? Y bueno, y en tercer lugar os he puesto ahí cooperar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, simplemente desarrollar de alguna forma todo esto que inició el GATT, porque veis que se mezclan unas cosas con las otras, que posteriormente terminó de dar forma en 1994 la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Mirad, os pongo ahí que una de las grandes críticas que surgen en la cooperación es la falta de eficiencia a la hora de impedir las crisis económicas. Esto ya lo hemos estudiado, ¿no? ¿Por qué se produce una crisis económica? Porque sí. ¿Y por qué no? Porque no. Y además, yo como economista tampoco os puedo dar. Perdonad. Yo como economista tampoco os puedo dar una explicación mejor. Tampoco la hay. Es decir, las crisis económicas ojalá se pudieran anticipar. Y ojalá se pudieran anticipar con algún tipo de modelo matemático, con algún tipo de, no sé, algo que nos permitiera anticipar esa crisis económica. Pero no lo hay, no existe, ¿vale? Por tanto, por mucho que nos reunamos, por mucho que intentemos hacer algo a nivel internacional, mmm, la crisis surge y algunas veces surge, como ha pasado ahora con el coronavirus, por una catástrofe, por decirlo de alguna forma, como surge por culpa de las expectativas puestas en las empresas en la bolsa de Nueva York
en 1929 o simplemente por estar especulando con un bien de primera necesidad como es la vivienda en la crisis financiera del año 2008, ¿no? Por tanto, como surgen estos problemas que a día de hoy siguen existiendo, pues surgen instrumentos para afrontar esas crisis internacionales, ¿no? Y tenemos ahí os sonará de alguna forma, ¿no? El caso de las cumbres del G7, donde están Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia, que se reúnen de forma periódica, ¿no? La década de los 70, la década de los 90, para de alguna forma afrontar decisiones y tomar soluciones, desarrollar soluciones de manera internacional, ¿no? A todo esto que estamos hablando de las crisis. Claro, todo esto está muy bien y funciona muy de maravilla, ¿no? Y es como decir, bueno, ya nos estamos reuniendo y ya parece que la cosa pues está mejor, ¿no? Pues no. Llegó la crisis del 2008 y resulta que se dieron cuenta de que tenían que incluir a otros países. Ahí tenéis, metieron a, ¿cómo se llama esto? Vieron a las BRIC. Brasil, Rusia, India, China, metimos a Sudamérica, pero resulta que a España no. A España no la hemos metido todavía aquí, ni en el G7 ni en el G20. Es decir, España no es un país miembro de este grupo, sino que nos invitan, ¿vale? Plantea medidas, oye, las escuchamos, nos relacionamos con otros países, pero no tenemos voto. Tenemos que hacer lo que los demás digan. De alguna forma, pues oye, no está mal poner la oreja. Podemos escuchar y podemos aprender cosas nuevas. Ahí tenéis que da lugar al G20, donde reconocieron que gran parte del error en la reciente crisis, la del 2008, tuvo su origen en políticas contradictorias y mal coordinadas. Fruto de sus conclusiones, de lo que os he comentado ya un par de veces durante este curso, es que todavía, ya ha llovido, ya vamos casi para 10 años, todavía tienen pendiente la reforma del Fondo Monetario Internacional. Son conscientes de que algo falla y de que algo no va bien, pero todavía no han sido capaces de desarrollar las medidas necesarias pues para evitar que estos problemas vuelvan a suceder en el futuro. De ahí la práctica que os ponía en su momento de la evasión fiscal, del blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Es decir, muchas de las medidas que tienen que ver con el dinero y muchas de las medidas que tienen que ver para que tengamos un control exacto sobre lo que está pasando en nuestra economía, tiene que ver con esta reforma del Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Es muy importante saber, bueno, en economía, es muy importante determinar de dónde sale el dinero y a dónde va el dinero, qué se hace con ese dinero. Todo lo que no se tenga control sobre ese dinero, pues vosotros ya lo sabéis, ¿no? Es decir, tenéis, mira, otra vez sale Breaking Bad, ¿no? Antes tenía la mosca, pues ahora tengo el blanqueo de capitales. Tenéis, alguna vez hablado de algunos episodios de Homeland, donde también hablan del blanqueo de capitales. Tenéis, la verdad que hay bastante literatura y hay unas cuantas películas donde son conscientes, donde nos damos cuenta de que uno de los principales problemas es no saber exactamente qué es lo que se hace con el dinero que hay en la economía, ¿no? Incluso hemos visto en nuestra asignatura, lo hemos visto cuando estudiamos a nivel macro, cuando estudiamos el PIB y cuando hemos estudiado los indicadores y todo eso, que en España tenemos casi un 20% de economía sumergida, es decir, uno de cada 5 euros que se mueven en nuestra economía no sabemos ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni qué se hace con ellos, ¿vale? Es un dinero que, bueno, que está sucio. Es un dinero que de alguna forma, pues, las mentes pensantes lo que hacen es tratar de alguna forma de blanquearlo, ¿no? Por eso es importante, y más a la hora de hablar del comercio internacional, pues controlar ese origen del dinero, qué pasa con él, dónde lo llevamos, etcétera. Bueno, siguiendo con este camino que estamos iniciando, de proteccionismo no, cooperación sí, pues llegamos a la idea de la integración. Y dentro de la integración económica es donde ya me voy a quedar, ya no voy a seguir avanzando más en esta sesión de hoy, ya seguimos en la siguiente sesión hablando de la globalización, nos vamos a quedar en el ejemplo de la Unión Económica y Monetaria, ¿vale? Fijaros, ahí tenéis el caso de la Unión Económica y Monetaria y hay una serie de grados de integración, cómo se llega a esa integración económica. Como consecuencia de esas cada vez más relaciones internacionales, como consecuencia de yo voy a intercambiar contigo y tú conmigo para qué nos vamos a estar, lo que os decía, ni con J ni con P acabando no, y que es gerundio, ¿no? ¿Para qué vamos a estar haciendo esas cosas entre nosotros si al final lo que más nos interesa es que nos llevemos bien? Bueno, pues de alguna forma lo que se hacen es, se empiezan a crear, se empiezan a desarrollar pequeños espacios o áreas de comercio en que los países miembros acuerdan mantener unas relaciones económicas privilegiadas entre ellos. No nos vamos a cobrar entre nosotros, nos vamos a llevar bien entre nosotros y encima pues vamos a intentar beneficiarnos de las sinergias que se producen por nuestra relación, ¿no?
Sus objetivos son conseguir mercados amplios sin barreras comerciales, mejorar la estabilidad política de la zona geográfica y tener un mayor poder como bloque en las negociaciones internacionales. Y fijaros ahora, según lo voy a ir desarrollando, ¿a qué nos va a recordar? Nos va a recordar a otro punto que ya hemos visto anteriormente. Lo que pasa que en lugar de hacerlo desde un punto de vista individual, lo vamos a hacer desde un punto de vista un poquito más global. Fijaros, cuando tú llevas a cabo este proceso de integración económica, ¿vale? Por un lado empieza desarrollando un área de libre comercio. Eliminamos los aranceles entre los países miembros, pero mantenemos un arancel exterior. Cada uno es suyo, ¿vale? Yo que sé, imaginamos España, Portugal y Francia, nos ponemos todos de acuerdo, tenemos entre nosotros, yo le he cobrado al portugués un 3%, al francés un 5%, el francés a mí me cobra un 6%, al portugués un 7%. Pues llega un momento que decimos, mira, si es que al final yo te voy a comprar a ti los quesos y a ti el bacalao, tú a mí me vas a comprar el aceite y me vas a comprar las naranjas, ¿para qué vamos a estar, para qué vamos a estar peleándonos? Pues mira, vamos a eliminar los aranceles que tenemos entre nosotros, pero mantenemos los que tenemos con el exterior, ¿vale? España tiene un, yo qué sé, imaginamos un 7% con Italia, Francia tiene un 8% con Italia y Portugal no quiere ver ni a los italianos, no los quiere ver ni en pintura, por eso España está por medio y les pone un 10% de aranceles, ¿vale? ¿Entendéis? Eliminamos los aranceles entre sí, pero luego cada uno de los Estados miembros mantiene los aranceles, sus aranceles, los mantiene con los países externos, los países con terceros, ¿vale? ¿Qué sucede cuando llevamos a cabo una unión aduanera? Pues todo lo que hacemos es que además de todo lo anterior, unificamos el arancel. Es decir, ya no tenemos yo un 7 o yo un 8 con Italia, Francia un 7 con Italia y los portugueses un 10 con Italia. O a lo mejor lo he dicho al revés, yo un 7 con Italia y los franceses un 8. Ya no lo tengo así. Nos vamos a poner todos de acuerdo si a los italianos les vamos a cobrar un 8,17%. O sea, un arancel medio o es el arancel que nos ha gustado en ese momento y todos, tanto los portugueses como los alemanes como los españoles, les cobramos ese arancel a los italianos, ¿vale? ¿Qué sucede cuando creamos el mercado común? Vamos un poquito más para allá. Resulta que en una unión aduanera, si yo quiero trabajar en otro país, no voy a poder. Me tengo que llevar mis visados, mis certificados, tengo que salir con mi pasaporte, me van a preguntar si es por placer, si es por negocios, que a dónde voy, para dónde voy. No es tan fácil. Y con las transferencias, con el dinero pasa lo mismo. Es decir, yo quiero hacer una transferencia a cualquier otro país, tanto si es unión aduanera como si no es, y me van a cobrar un dinero. En cambio, en el mercado común, ya no. Es lo que se conoce aquí como la zona Schengen. No sé si habéis oído hablar alguna vez de ella. Es una zona en la cual tú te puedes mover libremente por Europa. En esa zona no te hace falta pasaportes, simplemente vas con tu DNI. Y si quieres aplicar por una oferta de trabajo en, yo qué sé, en París, la France, pues puedes sin ningún problema. El único problema que vas a tener ahí es organizarte muy bien el tiempo, ¿no? Pues la entrevista de trabajo seguramente te toca hacerla allí en París, ¿no? Aquí en los Campos Elíseos, todo muy bonito. ¿Cómo se llama esto? La capital de la libertad. Pues oye, hay libre circulación de capitales y trabajadores, cosa que en la Unión Aduanera no hay, ¿vale? Vamos a ir más para allá, vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos a seguir integrando nuestros procesos, por decirlo de alguna forma. Vamos a crear una unión económica. Pues para crear una unión económica lo que tenemos es que unificar la política monetaria con un sistema monetario común. Vamos a poner una moneda común para todos. Y por último, cuando aparece la integración económica plena, es cuando ponemos una institución por encima de nosotros. Es decir, ponemos el Banco Central Europeo, ponemos a Bruselas, ponemos la capital de Europa allí en el Parlamento Europeo. Y lo que hacemos es que todas las decisiones que toman en Europa tienen que ver en materia de política fiscal y política monetaria, tienen que ver con una institución que está por encima de las naciones, ¿vale? Y no nos queda más remedio que hacer caso que lo que ellos dicen. Por eso, en todo lo que tiene que ver con la deuda pública y con el déficit público, tenemos una serie de porcentajes y tenemos una serie de objetivos que están fijados por la Unión Económica Europea. En tema de la política monetaria, no podemos crear más moneda de la que ya tenemos porque está fijado de antemano por el Banco Central Europeo. Las políticas fiscales que hemos estudiado en el tema 11 y las políticas monetarias que hemos estudiado en el tema 12 vienen fijadas o vienen de alguna forma organizadas, reguladas por Bruselas y por ese Banco Central Europeo, ¿vale? Lo que hacemos es que, de alguna forma, ya no actuamos de forma individual, sino que pertenecemos a ese bloque porque consideramos que nos beneficia y a partir de ahí, no lo consideramos, es una realidad. Europa nos beneficia mucho, ¿eh? Parece que no, pero Europa nos da bastante. No, nos quita poco. A lo mejor esa es la sensación que pueden tener los alemanes, ¿no? El que está a la cabeza.
Pero lo normal es que la Unión Económica y Monetaria beneficia a todo el mundo. Por tanto, que beneficia a todo el mundo, perdona. Eh, ¿Cómo sucede o cómo se viene relacionando todo esto de la Unión Económica, de la Unión Europea? ¿Cuál es el proceso? Bueno, lo he puesto ahí simplemente para que lo sepáis. Os lo menciono un poquito por encima. Tenemos que los antecedentes se remontan a 1957, cuando Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos crearon la Comunidad Económica Europea, que sería el ejemplo de mercado común. Un primer paso importante para crear esto que tenéis aquí, para crear este mercado común y esta unión económica. Sí, el mercado común sería con la CE, ¿vale? Habría libre circulación de capitales y trabajadores entre estos países miembros. Y luego, con el Tratado de Maastricht, lo que se hace es que se sientan las bases para la unión económica y para la integración económica plena, ¿vale? En el Tratado de Maastricht se crea la Unión Europea, se ponen las políticas económicas comunes, sobre relaciones exteriores, Unión Económica, y se propuso la creación de la Unión Económica Monetaria, la UEM. Una moneda única, integración económica plena, con la puesta en marcha del BCE como entidad supranacional que toma las medidas y decisiones, como se estaba viendo hasta ahora. Y luego con la Unión Europea pues tiene pues una serie de ventajas, es que son inevitables, es que son indudables. Se incrementa el comercio, esto lo vimos con el comercio internacional. Se beneficia a los consumidores, tenemos mayor poder de negociación. No es lo mismo ir yo solo como España a negociar a cualquier parte del mundo que decir, no, si vengo con Europa. Vivir sin fronteras, la libre circulación de personas y capital, lo que os acabo de decir. Yo puedo aplicar por un empleo en Alemania o en Italia o en Francia, siempre que sea de la Unión Europea. Proyectos compartidos, os pongo aquí el ejemplo de la Agencia Espacial Europea. Pero ¿cuál es el principal inconveniente? Muchos partidos políticos, pues no les hace mucha gracia, especialmente algunos que han empezado a resurgir ahora y que se empiezan escribiendo con V, ¿no? Que es la pérdida de soberanía. Es decir, no tener control sobre lo que yo hago, sobre lo que yo decido o sobre lo que a mí me da la gana hacer, pues hay algunos que no les gusta, hay algunos que no les mola. Simplemente porque parece que somos unas marionetas, ¿no? ¿Y por qué lo parece? Pues sencillamente porque además tiene lógica, ¿no? Lo vimos cuando estudiamos los mercados de bonos y los mercados de capitales. Tiene su lógica, ¿no? Tiene su sentido, ¿no? Se produce ¿cómo se llama esto? Lo normal es que nos fijemos en un país que es el que mejor está. Y por tanto lo que vamos a terminar haciendo es eh, llevando a cabo o de alguna forma haciendo caso a lo que ese país decide o a las directrices que nos da ese país, por decirlo de alguna forma. Es lo que nos pasa aquí en la Unión Europea, es lo que nos pasa con Alemania. Al final, no es que sean ellos los jefes, pero sí que es cierto que son los que mejor están, los que más dinero mueven, los que mejor de alguna forma están organizados y por tanto, pues son un poco los que mueven un poco, por decirlo vulgarmente, todo el cotarro, ¿no? Pues simplemente porque su opinión, porque lo que ellos deciden es bastante importante. Bueno, os pongo ahí que todo esto de la Unión Europea no es gratis, sino que se financia, como cuando vimos el tema 11 relacionado con la política fiscal y con los impuestos, que la Unión Europea se financia a través del IVA, se financia a través de los aranceles y las aportaciones de sus miembros en función del Producto Nacional Bruto, ¿vale? El IVA, ¿sí? El que cobramos a nuestros productos, los aranceles por cobrar a cosas que vienen de fuera de la Unión Europea y aportaciones, es decir, hay un porcentaje del Producto Nacional Bruto y esto es lo que tenemos que pagar, ¿vale? Bueno, en el caso de la Unión Europea, y ya que termino con esto, chicos, pues tenemos una serie de políticas comunes, ¿no? Esta integración europea, esta integración económica. Por un lado tenemos la política agraria común, que trata de asegurar unos ingresos dignos a los agricultores y ganaderos, así como gestionar el mercado y modernizar las infraestructuras. Tenemos una política regional y de cohesión, con el fin de reducir desigualdades entre países pobres y países ricos, esto es lo que vimos en el tema 8. Y otras políticas comunes, como por ejemplo la política pesquera común, de competencia para evitar comportamiento monopolístico, política social, empleo y protección social, de medio ambiente, desarrollo sostenible, etcétera, 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 ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En la de política social, la de empleo, pues intentamos de alguna forma pues luchar contra ese desempleo, pero todavía no existen medidas a nivel Europa, ¿vale? Al final cada país desarrolla las suyas propias, sí que se fijan unos objetivos, sí que se fijan unos indicadores, pero no existen unas medidas reales, ¿no? Para luchar contra ese desempleo. Al final con esta unión, con esta integración económica, lo que tenemos aquí es una de las primeras crisis que está teniendo la Unión Económica Europea. La primera fue con ¿cómo se llama? La propuesta con el Tratado de Portugal, el Tratado de Lisboa, que no se llevó a cabo la existencia de una Constitución Europea. Y ahora con el coronavirus, pues nos hemos dado cuenta de que no somos tan colegas como parecía, ¿no?
Metemos por medio el tema del dinero y ahí ya nos pensamos un poquito las cosas. Pero bueno, simplemente que sepáis que hay que saber que participar en la Unión Europea pues tiene sus ventajas. Es decir, aportamos un dinero y posteriormente, en función de cómo está ese país, retiramos, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en el caso de la PAC, pues lo que intentamos de hacer, lo que intentamos de alguna manera conseguir es, que es lo que decía, que va a sonar a lo que acabamos de estudiar, lo que hacemos es tratar de desarrollar medidas proteccionistas, medidas que lo que hagan sea proteger nuestra agricultura y nuestra ganadería. Fijaros, aquí ponemos, trata de asegurar ingresos dignos a los agricultores y ganaderos, así como gestionar el mercado y modernizar las infraestructuras. La PAC subvenciona la producción u obstaculiza al loro la importación de productos no comunitarios, lo que suele generar quejas de los países agricultores más pobres que compiten con la Unión Europea. La última reforma de la PAC ha eliminado las subvenciones de producción por pagos directos a los agricultores con el fin de eliminar excedentes, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué os pongo ahí? Simplemente para que relacionéis un poquito. Si yo resulta que te estoy pagando por 1000 kilos de trigo, pues resulta que yo voy a fabricar 1000 kilos de trigo, lo venda o no lo venda. Por tanto, al final lo que estoy haciendo es pagar por un lado, por un excedente, que luego no se está llevando a cabo, ¿no? Pagar de alguna forma por un producto que luego posteriormente estamos tirando. ¿Para qué? Pues sencillamente para no subir los precios. Porque cuando la cosecha es mala, el precio sube, cuando la cosecha es buena, pues el precio baja, ¿vale? Entonces aquí en la PAC lo que tratamos de hacer, de alguna forma, de alguna manera, por eso a España le interesa y mucho participar en la Unión Europea a nivel de agricultura, a nivel de ganadería, lo que tratamos es de proteger ese mercado interno. Es decir, de alguna forma, ¿veis? Hacemos un camino de ida y vuelta, ¿no? Esto es como, pues sí, lo de siempre, es como un ciclo. Es decir, no hay líneas rectas en economía. Siempre partimos de un punto y sin comerlo ni beberlo terminamos volviendo tras ese punto, ¿no? Es decir, de alguna forma como que huimos de esas medidas proteccionistas y después de desarrollar la cooperación, de desarrollar la integración, de llevar a cabo una serie de políticas comunes y de llevar a cabo una serie de políticas monetarias, fiscales, medidas estructurales, coyunturales, todo, resulta que al final muchos de los fondos que hay en las políticas es proteger lo que tengo aquí en Europa y que no me venga nada de fuera que me pueda perjudicar, ¿vale? Por tanto, de alguna forma lo que hacemos es cerrar ese recorrido, ¿vale? En lugar de que yo me proteja de forma individual frente a lo que me pueda venir de fuera, con la Unión Económica Europea lo que hacemos es protegerme de alguna forma en conjunto de todo aquello que me pueda venir de fuera. Por tanto, y ya para acabar, ahora ya sí que ya para acabar, chicos, que la clase se me está haciendo un poquito larga. Como hemos visto, la unión monetaria se produce cuando los Estados miembros dan un paso más en su integración, y aquí en este caso simplemente os hablo del euro, la unión económica y monetaria. Este euro que vimos en el tema 12, cuando hablamos del tema del Banco Central Europeo, que es el que dirige la política monetaria, etcétera, etcétera, pues la existencia de una moneda única facilita el comercio, los flujos financieros y la movilidad de las personas. No tengo que estar cambiando mi moneda por otra, con lo cual las cosas son más fáciles, son más sencillas, ¿no? ¿Qué inconvenientes presenta? Nuevamente la pérdida de autonomía en política monetaria. Es decir, España ya no puede hacer lo que quiera en política monetaria, depende de otros países y depende fundamentalmente del Banco Central Europeo. El inconveniente viene dado cuando las economías de Europa son diferentes en riqueza y crecimiento, y por ejemplo a España no le viene bien un euro apreciado, pero porque encarece sus exportaciones y puede reducir sus ingresos turísticos. Esto ya lo hemos visto. Es decir, cuando el euro está fuerte, a nosotros nos hace pupita. Acordaros que la apreciación mejora la importación y la depreciación mejora la exportación. Nuestro sector turismo, ¿de qué vive? Nuestro sector turismo vive de que la gente venga de fuera. Por tanto, si se está apreciando mi moneda, pues para que venga de fuera, comparativamente, pasar las vacaciones en España va a ser más cara. Por tanto, la apreciación no viene del todo bien. ¿Cuándo le viene bien a España esa apreciación de la moneda con respecto a la Unión Económica y Monetaria? Le viene bien cuando lo que estamos haciendo es comprar factores energéticos, cuando estamos haciendo es comprar petróleo, estamos comprando gas. En ese momento una moneda apreciada me viene de maravilla porque voy a comprar más barato. Habrá que ver si realmente nos compensa, ¿no? Esos momentos donde me viene bien la apreciación porque compro esas cosas más baratas o que me viene mejor esa depreciación porque incremento mis ingresos que proceden del turismo. Pues nada, chicos, lo dejo aquí, no me enrollo más. La siguiente clase va a ser más cortita, lo veréis. Simplemente es hablar de la globalización y nada, os hago unas indicaciones y os digo y compartiré con vosotros, por supuesto, ese formulario donde vais a tener que hacer actividad práctica del tema 15 y ya con eso no voy a pedir ya más nada. Ya con eso, una vez que me lo enviéis, cerramos el temario
Me enviáis todas las actividades. Voy a poner una fecha límite para recibirlo todo, porque si no, no me va a dar tiempo a calcular vuestra nota. Y ya os lo dije, vuestra junta de evaluación, nosotros tendremos vuestra junta de evaluación el 8, 9, 10 de junio. Pues aproximadamente para el día 1 de junio, pues pondré como fecha tope, como fecha límite para enviar todas las cosas. Y yo me dejo ahí una semanita para calcular notas medias y para convocaros a ese examen de recuperación el jueves 4 de junio, en nuestro horario, en nuestra hora, y que solamente tendrán que hacer aquellas personas que hayan suspendido los dos primeros trimestres y además sigan teniendo suspensos esos dos primeros trimestres después de haber hecho el examen de recuperación, ¿vale? O tendrán que presentar también todas aquellas personas que tengan algún trimestre suspenso y en el tercer trimestre no han hecho ni el huevo. Con que hayan hecho un poquito, no va a haber ningún problema para aprobar el tercer trimestre. Pero si no habéis hecho absolutamente nada, no me habéis entregado las actividades o las que me habéis entregado no llega a lo que yo considero que tiene que ser un 5, esas personas sí se tendrán que entregar ¿cómo se llama? Tendrán que hacer el examen de recuperación, que será a través de la herramienta de exam.net, ¿vale? Pero intentaré avisaros con tiempo, ¿vale? Donde yo crea que pueda haber problemas o pueda haber cualquier historia, intentaré avisaros por tiempo. Por tanto, es importante cerrar esa fecha para entregar todas las actividades. Ahora lo estoy pensando, no será el 1 de junio, será el viernes, el 29 de mayo. Para así yo tener tiempo ese fin de semana, calcular cosas y poderos mandaros las notas medias con tiempo. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues nada, lo dicho, lo dejo aquí, no me enrollo más, ya habéis tenido bastante aguanta. Venga, chicos, que paséis una buena tarde, noche, semana, lo que sea. Hasta luego.